conversación, sino con otros, y eso hace que la mezcla que hay en el libro sea como más enriquecedora. Creo que estas post charlas o post conversaciones van a ser bien interesantes en ese sentido. Yo voy a leer estos textos, pero siento que nada de lo que digo aquí ha cambiado para mí. O sea, yo lo siento que están totalmente vigentes y bueno, quizás después podamos hablar sobre por qué, ¿no? A los que escribimos poesía nos preguntaron qué sentido tiene Caracas, y obedeciendo esa pregunta, pues enviamos y leímos varios textos en las primeras conversaciones. Entonces esta es lo que yo leí en esa ocasión. Uno encuentra paz no solo donde se quiso a alguien, sino donde uno no se pierde a sí mismo, donde uno se puede consolidar en sí. Esa paz la hallo en Caracas, a pesar de la violencia, la fealdad y todo lo que la queja. Uno quiere a su ciudad como a la familia. Te puedes pelear con ella, pero el afecto es ineludible porque te pertenece. Uno es de su ciudad y la ciudad es de uno. Yo amo a la mía a pesar de todo. Siempre la añoro en mis viajes y a donde vaya, busco los detalles que me la recuerden. Uno busca su ciudad en otras ciudades, su tierra en otros paisajes. El Ávila corona mi pecho. Ciudad. Le duelen los ojos, están hinchados de cansancio, de hastío, de abulia. Se da una ducha caliente, pero no tiene escape. Le retumba la ciudad en la cabeza, lleva su olor en el cabello y la ropa, smog, fritangas callejeras. Es demasiado intensa la calle, ya no la quiere para sus sentidos. Es oscura para su vista, insoportable su olor, su gusto amargo a veces, estridentes sus estertores. Difícil, áspera al tacto, no la quiere. Necesita del calor uterino de su casa, arroparse con las cobijas de su cama y de tu cuerpo, sumergirme cual lugar común en tu mirada, disolverme a tu tacto, quebrarme, partirme en dos contigo. Insomnio en Caracas hace 15 años. 4 AM, 27 de julio de 1996. Tengo 30 años y vivo en Caracas, una ciudad que no promete nada, que no ofrece nada, suerte de maraña por la que hay que abrirse paso lentamente. Sin embargo, no se deja de sentir fascinación por ella. Como al amante ingrato, cada quien se ata a su aura, al igual que a un vicio. El insomnio no hace quererla, solo provoca más la inmersión en su remolino. Además de vivir en esta ciudad de cordura enajenada, debo decir también que soy mujer. El insomnio cuenta entonces con preocupaciones inherentes a la vida doméstica y a la propia condición femenina. Dentro de 20 años, ¿cuál será la violencia cotidiana? ¿A qué riesgos habrá que supeditarse la angustia de la hora de llegada de los hijos a casa? ¿En qué espacios podrán correr y aprender el nombre de cada árbol y a reconocer cada semilla? Ya hoy los porqués han perdido el nombre del cariño. Los porqués no, los parques han perdido el nombre del cariño. ¿Cuáles serán los rostros de la calle que inspirarán la precaria confianza cotidiana? Se ven titilar las estrellitas en la noche de los cerros y se piensa de inmediato en el insomnio de cada destello, en la ansiedad de la espera que encierra. No hay respuestas, pero tampoco incertidumbres. El camino es circular y la vigilia un solo rostro y una sola noche en Caracas. Tótem. Me puedo ubicar entre el retumbar del trueno y la profecía, medrar en infinitos paisajes transitados y por transitar, pero la realidad es simple. Contemplo el Ávila y eso me basta. Paisaje recobrado. Caracas brumosa se quedó en mí. Ante el Ávila hierático abandonó su cuerpo de nostalgia. Se impone sólida, sin treguas, para amor y odio. Bajo las uñas, turbulenta. Entre tanto, la tarde se va, inundada de rosas y naranjas.
en el punto de origen. He retornado a mis confines, la espera decantó un desenlace. Aquí estoy, aquí vivo. Las dudas escaparon al escrutinio de la noche. Luminosos presagios revelaron respuestas. Los gestos se fragmentaron en el tablero blanquinegro de los desafíos. Aquí vivo, aquí estoy, envuelta por el bosque de mis deseos, testigo de las danzas del sol y de la luna. Pasaremos. Transeúntes eternos a través de nosotros mismos. No hay paisajes, sino el paisaje que nosotros somos. Fernando Pessoa. Caracas vive sin nosotros. Somos transeúntes accidentales. Nos ignora en su enfermedad. La enfermedad, nosotros, parásitos, hormiguero que la socava. Ella sabe que pasaremos y llegarán otros. Esta ciudad nos acuna sin complacencias, con lo mínimo que le resta de amor, atomizado en la espera de tiempos mejores, promesa con visos de eternidad. En ese transcurso, el Ávila mantiene sus blasfemias dentro, arropadas por la psicodelia de sus cambios de color. Estoico tolera tanto lluvias como fuegos, y paciente acalla sus maldiciones. Nuestro espíritu se aferra a lo colosal de la montaña, su estatura una plegaria contundente. Su visión es definitiva para sobrellevar las ausencias. Nos seguirán otros. Ante la montaña predarán por partículas de amor. Pasarán. Y para terminar, este poema que, para ponerlos un poco en contexto, yo pasé 10 años fuera de Venezuela y regresé en el 2008. Me fui en el 99 y regresé en el 2008. Y estuve lejos en países que están en muchísimas peor condiciones que Venezuela. Pasé 5 años en Uganda y 5 años en Bangladesh. Y en esos 10 años yo vine solo en 5 ocasiones a Venezuela y particularmente a Caracas. Y de alguna manera esto define, este último poema, define lo que mi relación con el país y con la ciudad, particularmente con Caracas. Sin resistencia. Luego de comprobar las ataduras, de consolidarlas, escapo. Mis huidas no esquivan nada, ni me alejan. Huyo por adicción. Y por ello, sin resistencia, regreso siempre. Gracias. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta tertulia tan sabrosa sobre nuestra querida ciudad, sobre Caracas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Parada Poética y a la Sanpablera por la invitación. Pienso que la labor que están haciendo al reunir, ¿no?, a personas de tan variadas disciplinas, sin lugar a dudas es un punto de encuentro necesario y además ameno, agradable, ¿no? Porque más allá de todas nuestras diferencias, de las disciplinas en las cuales a veces nos sumergimos, y bueno, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy ingeniero, pero al final todos somos, vivimos en Caracas, bien sea que seamos de Caracas o no, pero estamos en Caracas, la disfrutamos, la sufrimos. Y cuando Nelson se acercó hace 2 años a mí y me dijo, oye, sabes que estoy organizando esto a través de la Sanpablera, con el apoyo también de la Parada Poética, queremos tener una visión sobre la ciudad, pero desde distintas disciplinas, pero desde el ser, desde la persona, o sea, cómo la ves tú, cómo te sientes, ¿no? Y de verdad que yo lo comentaba en aquel momento, me acuerdo que cuando hicimos la primera presentación fue aquí mismo en el Buscón, y recuerdo que para mí era complicado. Me di cuenta en aquel momento que escribí que yo realmente estoy muy marcado por mi disciplina, ¿no? Y cuando tenía que hablar desde mi ser, desde lo que yo siento y todo eso, caramba, fue así casi que una catarsis. Yo dije, bueno, pero yo nada más puedo expresarme a nivel técnico, ¿no? O sea, porque... Y entonces fue también una experiencia bien sabrosa, pues reconocerme a través de esa actividad a la cual me invitó Nelson, ¿no? Este libro que tenemos aquí, que es Miradas y Palabras sobre Caracas, esto es un clásico hecho, yo siempre lo recalco,
con los propios fondos de los bolsillos de cada uno de los actores que pertenecen a la Sanpablera. Es una actividad, vamos a decir así, autosustentable, y es un esfuerzo titánico. Todos los que vivimos hoy en Caracas sabemos lo que implica emprender una pequeña iniciativa, los costos económicos, más si tiene que ver con imprimir un libro, con editar un libro, ¿no? Y que eso salga, que quede escrito y que quede impreso. Entonces yo creo que es una bonita conjugación de mirada sobre la ciudad, y los invito de verdad, bueno, a que lo adquieran para que esta experiencia pues se siga repitiendo, y para que la Sanpablera y la Parada Poética pues puedan seguirse expandiendo. Ojalá que así como tenemos miradas y palabras sobre Caracas, pues en algún momento esto se extiende y tengamos miradas y palabras sobre Valencia, sobre Maracay, sobre Maracaibo, y esto sigue creciendo. Bueno, como dicen los músicos, no more words, just little more music, ¿no? En vez de tanto hablar, vamos a entrar en materia. Caracas, una ciudad conflictiva. La ciudad es un ser vivo. Como todo ser vivo, tiene un lado de luz y uno de oscuridad. Caracas encierra en sí misma virtudes y defectos, aspectos positivos, aspectos negativos, con limitaciones y potencialidades. Es un ser imperfecto como lo somos todos. Desde que se convirtió en el centro comercial y político de Venezuela en el año 1728, con la instalación de la Compañía Guipuzcoana, Caracas inicia un proceso de crecimiento y expansión que se aceleró a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad es una ciudad en contradicción consigo misma. Sus conflictos afloran por todas partes. En Caracas siempre hay una sorpresa que te espera al voltear la esquina. Casi siempre son sorpresas agradables. Más allá del problema de la inseguridad, de la oscuridad, del estrés, la agresividad, el funcionamiento de los servicios públicos o la mala planificación urbana. Caracas es una ciudad donde entra en conflicto lo moderno y lo antiguo. Por ejemplo, para mí siempre es grato tropezarme en sentido figurado con un farol de los antiguos, más aún cuando se encuentra solo en medio de la nada o en medio de postes altos y nuevos. Es para mí un misterio saber cómo ante tanta vorágine y crecimiento ese farol ha resistido al paso del tiempo. Mayor es la sorpresa cuando la luz del farol se enciende. ¿Es un tema de inercia, de falta de planificación, o es intencional? ¿Dónde se enciende ese farol? ¿Quién lo enciende? ¿Quién cambió el bombillo cuando se quemó? ¿Cuál es la historia de ese farol? Porque vivimos en una ciudad de tanto desinterés por lo público y por lo que tiene historia, que cuesta creer que alguien se haya interesado por cambiar el bombillo de un farol. Caracas es una ciudad verde, pero cada vez menos verde. Es impresionante, por ejemplo, la cantidad de árboles que protegen las calles de la ciudad y que embellecen distintas zonas. Estamos los caraqueños tan metidos en nuestros asuntos que damos por sentado que esta condición es normal, que no tiene nada de raro. Pero basta salir de Caracas para darnos cuenta que muchas ciudades no disponen de la cantidad de árboles que tenemos en nuestras calles. Qué agradable es pasar de una zona tan bulliciosa como la Avenida Libertador y entrar al túnel de los árboles del Country Club, o salir de una zona tan caótica como la Avenida Nueva Granada cerca del Terminal La Bandera y entrar a las calles de Los Rosales, o pasar de la Avenida Bolmer a las laberínticas y verdes calles de San Bernardino. ¿Cómo explicar que el río Guaire, que nos atraviesa, sea una gran cloaca y que los caraqueños nos conformemos con observar y oler impasibles las heces del colectivo? ¿Cómo explicar el progresivo aumento de viviendas en el majestuoso Cerro El Ávila a la altura de Cotiza? ¿Cómo aceptar la eliminación de los espacios públicos y áreas verdes en la Avenida Bolívar para la construcción de edificios de vivienda? Caracas es una ciudad de conflictos, de contrastes que conviven. No puedo olvidar nunca la primera vez que venía circulando por la Avenida Baralt e inmediatamente me encontraba en La Pastora, rodeado de casas antiguas y coloridas. O cuando luego de sortear el vertiginoso casco central de Petare, llegué a las variopintas casas de Tito Salas en pleno cerro. O cuando llegamos a Caricuao, después de largas colas,
en una autopista para encontrarnos quizás con la parroquia ecológica más importante del país. En Caracas podemos ver arquitectura del siglo XIX y de todas las décadas del XX, a veces conviviendo en espacios anexos. También vemos por doquier urbanizaciones de lujo al lado de barriadas de vivienda de cartón o zinc. Caracas es una ciudad conflictiva, entre planificación e improvisación. Por ejemplo, es una maravilla disfrutar de una tarde de caballos en el hipódromo La Rinconada. Pero es una tragedia que las tribunas sean la vivienda temporal de personas damnificadas por las lluvias hasta nuevo aviso, porque no hay infraestructura para tal fin. Es una maravilla poder ver el espectáculo de la luz refractándose y penetrando por las estructuras planificadas de la Universidad Central de Venezuela, sobre todo al atardecer. Es relajante vivir ese instante del día en cualquier espacio de la casa que vence las sombras. Es todo un espectáculo ver y escuchar a los loros y guacamayas llegando a tierra de nadie desde el balcón de la Biblioteca Central a golpe de las 5:30 de la tarde. Saber que podemos disfrutar diariamente de este espectáculo al final del día es un privilegio. Quizás lo único que no cuadra es la parte alta de la torre este de Parque Central, que sobresale por encima del cerrito del Jardín Botánico. Parque Central es un conflicto en sí mismo. Es un desarrollo arquitectónico ultramoderno, pero altamente insostenible con el ambiente. A nivel urbanístico, sus altas torres no compaginan con las humildes y antiguas casas de San Agustín, tal como pasa con el edificio de Fogade al lado de la Casa de Bolívar. Su complejidad administrativa es incompatible con la capacidad de gestión de las autoridades y la poca organización de sus vecinos, trabajadores y transeúntes que muchas veces hacen grandes esfuerzos. Sin embargo, no me deja de sorprender gratamente el diseño de sus jardines en el nivel mezanina por el que paso diariamente, las obras de arte que se confunden entre el concreto y las plantas al lado del Museo de Arte Contemporáneo. Siempre me ha despertado curiosidad la pasarela que comunica el complejo con los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, lamentablemente hoy cerrada con una reja por inseguridad. Pero Caracas no solo manifiesta sus conflictos en la interacción de los espacios públicos, las infraestructuras y el ambiente. Sus conflictos fundamentales se dan en la interacción de su gente, de nosotros. Caracas es hoy una ciudad de más polarización y menos concertación. Las autoridades se han divorciado del compromiso que tienen con sus ciudadanos en atender los temas comunes de la ciudad de manera conjunta, poniendo por debajo de los intereses partidistas y caudillistas el interés colectivo. Caracas es el resultado de la interacción entre habitantes desinteresados por el otro y ciudadanos interesados por lo público. Un ejemplo claro son los sofocantes vagones del metro de Caracas, llenos de personas que se abalanzan unas sobre otras de manera apresurada frente a la persona que cede el puesto al adulto mayor o a la mujer embarazada. Caracas es el resultado del conflicto que genera la frase histórica del himno nacional, seguida el ejemplo que Caracas dio. El proceso de recentralización que vive actualmente Venezuela no solo afecta a todo el país, sino que perjudica a Caracas, cada vez más poblada, peor distribuida y más colapsada. Seguir el ejemplo de que Caracas dio, sí, pero en la creación del sistema de orquestas infantiles, el Festival Internacional de Teatro, el Ateneo de Caracas. Seguir el ejemplo de sus luchas contra la dictadura y contra los regímenes corruptos e inmorales. Pero no seguir el ejemplo de esta ciudad en la incapacidad de reducir las bajas por inseguridad personal, de manejar el tráfico vehicular o de garantizar el acceso a una vivienda digna a sus habitantes. Caracas es la interacción entre el modelo representativo clientelar Dame todo papá Estado y la propuesta participativa ciudadana Propongámonos y trabajemos en conjunto. Esa interacción se refleja en administraciones municipales eficientes y en gobiernos locales ineficientes, en organizaciones no gubernamentales que luchan día a día y sin descanso, como la Parada Poética y la San Paulera, que trabajan día a día y sin descanso por lograr una mejor ciudad, y grupos organizados que aplican la violencia para amedrentarlas, en organizaciones vecinales que trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida de su sector, y personas que esperan a que todo les sea resuelto con un criterio totalmente individualista. Caracas es hoy el choque
entre el miedo de los ciudadanos a abordar un bus de pasajeros y la decisión de no dejarse arrebatar su libertad personal. Es la interacción entre la economía informal y la defensa y recuperación de espacios públicos para el esparcimiento. ¿Qué sensación tan extraña siento hoy cuando circulo por Sabana Grande? Es como reencontrarse con una amistad que perdiste hace mucho y volver a conocerla y ganarse mutuamente la confianza. Eso siento con Sabana Grande. Caracas es en la actualidad la interacción de personas agresivas, tristes y pesimistas con personas templadas, alegres y optimistas, que se levantan cada mañana por una mejor ciudad. Es la interacción entre la expropiación y la invasión, y por otro lado la recuperación y la conquista de nuevos espacios. Caracas es hoy una mezcla de ánimos que se respiran en el ambiente, de sensaciones extrañas, de amor y odio por nuestra ciudad, de amor y odio entre los caraqueños. ¿Qué puede ser Caracas a partir de ahora? Los conflictos son partes inherentes de la naturaleza de los seres vivos, de los habitantes de una ciudad, por lo cual no se busca que desaparezcan. Sin embargo, se aspira la potenciación de los aspectos positivos en el comportamiento y en el accionar de los caraqueños mediante la participación activa, comprometida y en red. Todo dependerá de la voluntad de cambiar lo negativo y fortalecer lo positivo. En víspera de sus 444 años, en aquel momento, encendamos la luz de nuestros faroles para alumbrar un porvenir que conserve lo histórico, que valore lo presente y que planifique con visión un mejor futuro para nuestra ciudad de Caracas. Y si me preguntan qué cosa cambiaría los bombillos de los faroles que muchas veces me encuentro de noche y que siguen apagados. Muchas gracias. Bien, yo voy a leer mi texto, pero quería aprovechar la ocasión para felicitar al Buscón, específicamente a Katina, que está cumpliendo 10 años. Sí, y yo creo que no es cualquier cosa y gracias por darnos toda la oportunidad de estar aquí, de seguir viviendo este tipo de eventos y de situaciones, ¿no? Yo voy a leer un texto, se llama Fábula de las palas con música en el iPod, y tiene un pequeño epígrafe de Juan Calzadilla que dice: brillante eternidad, esta carencia de un suelo firme debajo de la ola. Clap, clap. Entra la pala en la gran montaña. Se van acabando las pilas del iPod. Comenzamos hace tiempo como pequeños fragmentos luego del gran terremoto. No ha dejado nunca de temblar en el pueblo y nada nos detiene. Clap, clap, suena la orquesta. Reímos mientras avanzamos. Entra la fálica pala entre las carnes de la gran montaña bajo sus faldas. Llevamos un vasto espacio en los guacales de la infancia. Los guardamos en los bolsillos, en el sucio de las uñas y los dientes. Clap, clap, toca el piano Teresa Carreño. Sacudo la pala contento. Ahora recogemos la tierra para hacer de nuevo la ciudad, caída hace 50 años. Ya cargó el iPod. Hacemos puentes, hacemos acueductos, somos ingenieros educados en Francia. Tenemos carretas, ahora donde poner la tierra y hacer la casa. Clap, clap, suena la retreta. Nuestra casa es la rotunda y nuestra pala la hacedora de caminos. Al alba, amanecemos en el campo, cargados de nuestra tierra, del adentro de la gran montaña, y hacemos carreteras. Moriremos en esto. Escuchamos las mismas tonadas desde hace tantos años. Clap, clap, viene Luis Alfonso Larraín. Hemos nombrado presidente al contador de historias. Lo apoyamos con nuestras palas, pero han dejado de ser armas útiles. De nada sirve bregar. Hay nuevos ingenieros en casa y nos repetimos en la historia. Caminos, carreteras, puentes, edificios, autopistas, teleférico. Clap, clap, dice la Villos Caracas Boys. Nos hemos separado, los trabajadores de la gran montaña.
Algunos se fueron al monte, otros lo persiguen. Suenan otras tonadas iguales, avanza de nuevo la descarga del iPod. Quedamos pocos a la vera, con la pala, viendo cómo poco a poco se va haciendo la ciudad. Clap, clap, suena Wilfrido Vargas. La ciudad se hace rica y quieren cambiarnos las palas. Hemos aceptado. Años después, hemos perdido las palas, las botas de trabajo, los ahorros. Algunos salen a protestar, otros nos quedamos trabajando en la gran montaña. Clap, clap, suenan los melódicos. Ya casi hemos terminado nuestro trabajo. Hemos desaparecido la gran montaña. Ese sueño, ese proyecto de ciudad, se encuentra regado por todas partes. Vamos a desaparecer muy pronto, cuando brote el agua desde adentro de la gran montaña. Clap, clap, dice Calle 13. Tomamos el resto de la tierra, aquello que ha quedado pegado de las palas, y hacemos un pequeño montón en breve espacio. Un hermoso modelo de ciudad que contemplamos desde el balcón de nuestras casas, que vemos en la sala de nuestra morada, quieto entre cristales. En la pared, como reliquia, queda la pala. En la mesa, como pisapapeles, el pequeño modelo de la ciudad. En el balcón, restos de la gran montaña, como abono para los helechos, la mata de sábila y los geranios. Clap, clap, pasan volando las guacamayas. Bueno, yo no sabía que iba a leer hoy, pensaba que íbamos a discutir los textos de todo, pero me voy a tener que poner un poco a seguir el ejemplo que Caracas dio de estos magníficos recitativos, no sin antes felicitar la década del Buscón, que tantos placeres nos ha dado y nos ha enseñado a tener una ventana en el subterráneo en el edificio del 69. Y por supuesto a la parada poética de Vanessa Popular por Caracas, que como siempre son la prueba viva de que cada una de las organizaciones que luchan por la ciudad tienen un lugar en nuestras vidas. A mí me parece maravilloso que existan esas organizaciones que todas tienen la personalidad marcada de su creador, y eso nos refresca y nos anima. Yo soy felicísima de estar aquí hoy. No sin antes decirles que hay una cosa que me anima mucho, que es a oírlos a los demás y poder tener la oportunidad de hablar con todos ustedes y con ellos. Y recordar que este texto que está aquí, El Valle Sin Retorno, es un refrito, es un viejo texto de hace muchísimos años, que cuando Nelson me pidió leer en la Fundación Cultural Chacao hace muchos años, nosotros lo sacamos porque era una cosa que no había pasado de actualidad, en el sentido que muchos de los textos de arquitectura que nosotros hacemos o de ciudad tienen que ver con la realidad inmediata de las cosas que están pasando, edificios que caen, proyectos que se desmoronan o cosas que se elevan. Y esto, sin embargo, tiene que ver con una ciudad que pareciera que el sueño que tenemos todos de reconstruirla sigue estando vigente. Entonces, yo lo voy a leer. La cuestión está en invitarlos a que hagan el mismo ejercicio que sin cesar hacemos. Es un ejercicio personal de arquitecto, que siempre es como una fe en que en estos libros que están en las paredes, en esta biblioteca, de esta maravillosa librería, y en los planos que están allí en los archivos, en las bibliotecas de arquitectura, y en los que no han aparecido todavía, porque lo maravilla de toda esta reverdecer y esta reconstrucción de la ciudad que estamos viviendo, porque la estamos viviendo. O sea, nunca antes yo vi gente tan maravillosa hablando cosas tan bellas de la ciudad como ahora, y nunca habían aparecido tantos documentos de la ciudad como están apareciendo ahora, que uno tiene que tener una gimnasia diaria para poder mantener al día los archivos digitales de la Fundación de la Memoria Urbana.
este ejercicio es el ejercicio, la gimnasia, la yoga, que les recomiendo a todos. O sea, se conviertan ustedes también en los recopiladores de recuerdos, porque tenemos que enaltecer a esta ciudad que parece que ser infinita, como habíamos sospechado en un principio. Entonces, bueno, adelante con el refrito. Y quiero decirlo porque me parece importante, porque si fuera una cosa que hubiéramos escrito para este encuentro, habría que celebrarlo. Pero estamos hablando de un texto viejo del Diario de Caracas, hace muchos años. Entonces, de Paul Morand. Paul Morand escribió un libro que se llama Le Val Sans Retour, El Valle Sin Retorno. Y de allí la cita, el epígrafe. Dios, qué bonita excursión vengo de hacer al Valle Sin Retorno. Comillas. Acostada sobre la cama, igual que aquí. Eso coincidimos. Sí. Estábamos acostadas en la misma cama. Con los ojos abiertos fijos en el techo, regresaba de una nueva incursión por la geografía de la ciudad. Ella se había acostumbrado a un sencillo método, ella soy yo, de renovación urbana, nacido de una vida dividida entre la arquitectura y la literatura, y de su debilidad por la relación entre las palabras y el diseño. Abre comillas el texto para citar. Se lanzan a través de mi ruta nombres mágicos, encantamientos a los que yo cedo, dice Paul Morand. Cierra comillas. Cuando la jornada en la ciudad había sido demasiado atroz, se extendía sobre el lecho. Desplegaba planos, cartas de ruta, diccionarios gastronómicos. Hojeaba álbumes turísticos. Leía prospectos y especulaba hasta la saciedad itinerarios posibles por la ciudad que probablemente no se producirían nunca. Al caer por azar sobre un bello nombre en el plano de Caracas, se reportaba a la guía plano, a la vieja guía plano, y a los escasos libros que existían sobre la arquitectura de Caracas, y empezaba a viajar hasta ese paraje del plano, del cual ya solo le importaba el nombre y su escueta memoria escrita. Acuérdense que estamos hablando de un texto del año 93. Algunas viejas imágenes completaban la información, y se decía para sus adentros, comillas, en los confines del plano hay una bifurcación con dos grandes avenidas. Una lleva hacia la salida del Valle Guarena y la otra a Petare y hacia los valles del Tur. Son dos caminos que nacen de uno solo principal, trazado largamente por la ciudad de oeste a este. En el ángulo del Vidente se alza un enorme edificio de piedra en forma de cuña, parecido al Flatiron Building. Aquí hago un paréntesis. Se construyó. Es el Centro Comercial Milenio. Es el Centro Comercial Milenio. Y los arquitectos, que son los grandes arquitectos, entendieron el mandato de la ciudad. Entonces, continuemos. En el ángulo del Vidente se alza un enorme edificio de piedra en forma de cuña parecido al Flatiron Building. Me detengo en la intersección y contemplo alternativamente sus dos fachadas, aparentemente simétricas. El resto del triángulo del Vidente está claramente construido con los edificios alrededor. En abierta indecisión me quedo delante del ángulo más agudo de la ciudad, frente al letrero del edificio, los dos caminos, hacia el noreste y hacia el sureste. Las dos avenidas sombreadas se alejan rigurosamente continuas. Sin decidirme por cuál y por ninguna de ellas, me retiene la arista desafiante de la esquina que se eleva vertical como una columna. Esto es increíble, esto está construido hoy en día. Fin de la cita. Seguimos. Afuera iba atardeciendo. Tarde o temprano debe salir, debe volver a bajar a la calle. El pensamiento la asusta, pero un poco más allá en el plano se leía: el paraíso. La arcaica imagen del jardín celestial inmediatamente la atrapó, y así entró en la vieja urbanización que ya nunca volvería a ser la misma. Abro comillas. Era un suburbio, comunicado antaño al centro por vía férrea. Para recorrerlo caminé desde la antigua estación largo rato prácticamente sola. El lugar no parecía estar habitado. De lado y lado de la larga avenida arbolada, la vegetación todo lo ocultaba. Al apurar el paso fui descubriendo uno por uno decenas de villas eclécticas instaladas en medio de otros tantos parques privados. La urbanización era en realidad un gran y geométrico jardín latino, solo que su gran tamaño disminuía sobre quien lo recorre el efecto de la geometría y termina pareciendo más bien una selvática foresta.
Al fondo de las alamedas, tras la filigrana de las verjas de hierro, los palacetes fin de siglo, modernos o neoclásicos, todos distintos, conservados y restaurados, compitiendo en refinamiento. La avenida se abrió en una gran explanada cubierta de césped y pude finalmente divisar lo que estaba buscando, el volumen apaisado del hipódromo, el hipódromo del Paraíso, con su esbelta cubierta metálica. Cierro los ojos, los olores de la astromelia, del jazmín, junto a la humedad sombría de los árboles, se mezcla con los de la gasolina y el asfalto. Fin de la cita. Aquí, la destrucción. El paraíso no ha parado de desaparecer desde entonces. No ha habido redención, no ha habido entendimiento, no ha habido comprensión de lo que allí pasó en este capítulo de nuestra historia de la ciudad, hasta el día de hoy. De haber sido asidua viajera, se le habían quedado grabados los modos, las sutilezas y las costumbres del paseante. Tenía fresco el caminar pausado de quien recorre a pie un sitio sin rumbo fijo. El estado de alma de quien paso a paso va buscando encontrarse cosas maravillosas y la costumbre de quien va atesorando indicios y sugerencias que provienen de todas partes. Aromas traídos por el viento. Vistas en la lejanía y descubrimientos de calles, casas y edificios. Sus excursiones la llevaban hasta lo que parecía ser otra ciudad, mayor que la suya, más antigua, más cosmopolita, más densa y más compleja, hasta lugares que insospechados estaban escondidos tras los escenarios conocidos, a parajes de vanguardia, o tradicionales y antiguos, a los que parecían ser pueblos y aldeas dentro del valle, o grandiosas encrucijadas con edificios importantes, a plazas, parques y avenidas. La vieja geometría urbana, archiconocida, gastada, aparentemente agotada por la catapulta de este método, se reinventaba, se repotenciaba y renacía. Otra vez otra cita. Este es el Rincón del Valle. El Rincón del Valle es el cementerio, ¿no? El Valle del Cementerio. La tierra del jugo. La montaña ha creado al recogerse este recinto natural, un valle menor con personalidad propia. Voy caminando por cualquiera de las calles largas hechas de pacíficos edificios de baja altura, pequeños bloques tranquilos que recorren todo el borde de las manzanas, detrás de los castaños que le dan nombre al barrio. Es un espacio beatífico. Al final se abre el anfiteatro natural y en él el Camposanto. De lado a lado un largo muro pesado y ritmado como un dique enclavado en las colinas lleno de pilastras, pabellones y molduras, recibe las calles que le llegan perpendiculares. La avenida central da con el portal principal, el del cementerio, y una vez adentro, el muro es en realidad un rosario de capillas adosadas, acristaladas, enrejadas o apateadas que recorren el perímetro. El cementerio es la metáfora de una gran ciudad jardín, con sus calles y avenidas, con sus parques, glorietas y plazas, donde las tumbas son entre la vegetación como los remates y pináculos de torres y agujas, compitiendo en gracia e ingenio conmemorativo. Fin de la cita sobre el cementerio. Nada que decir. Cada día más devastado, robado. Todos los días dicen que lo van a restaurar y lo que hacen es robarse lo que queda. Cementerio que hay que clausurar. Y tenemos que hacer campaña por eso. Se colapsó. O sea, cementerio Paguarena y nosotros tenemos que construir un nuevo cementerio metropolitano. Esto lo que tiene que ser es un parque para todo, patrimonial, como es en Buenos Aires. Bueno. Abajo, vislumbrada desde la ventana, se abría la calle. Allí la vida urbana continuaba entre tanto vulgar e indiferente. Tanto el cuarto como el espacio de la calle compartían una gris singularidad, pues pertenecían al mundo inmediato de lo irremediablemente cotidiano, y tan solo el interruptor de la lámpara, del cual a veces tiraba para apagar la luz y atizar con la oscuridad de la imaginación, la mantenía unida a la realidad física de su habitación, de su edificio y de su ciudad. Abro comillas. Al culminar, la escénica desde La Guaira, legendaria por su belleza, traspasé la puerta de Caracas, la Pastora. Franquearla y recordar lo que se siente cuando se ingresa a una ciudad medieval amurallada fue lo mismo. Solo que aquí la monumentalidad de la arquitectura moderna y las dimensiones del portal, guarnecido por dos grandes torres centinelas, estaba muy lejos de tener nada de medieval. Era una puerta a escala metropolitana. Subiendo la cuesta de la autopista, ingresé perpendicularmente por el cañón edificado y una vez dentro, vi cómo cambiaba su carácter de vía rápida alrededor de la gran plaza que estaba detrás para convertirse en la urbana Avenida Sucre. Katia, tras la plaza,
es la primera fachada en la capital. Y antes de entrar a ella, decidí internarme por el bulevar y visitar sus edificios públicos. Es un sueño de ciudad, no cumplido todavía, pero que lo vamos a hacer, porque ese es el potencial que tiene el sitio. Cierra comillas, en el plano de la ciudad guardaban otros nombres. Ya se había dado cuenta de que en Caracas era poca la nomenclatura que estuviese satisfecha de celebrar la condición urbana. Los nombres cantaban más bien el emporio natural que fue el valle. Hay muchas más floridas, florestas, bosques, campos, prados, sabanas, algodonales, cafetales, samanes, acacias, caobos, vegas, campiñas, chaguaramos, cedros, jabillos, rosales, naranjos y palmas, que Altamiras, Bellavistas, puertas, fuentes, estanques, quintas, casaltas, retiros, pedregales, castellanas, polvorines, cortijos o puentes. Es decir, que nomenclatura celebrando una imagen urbana o arquitectónica. Y justamente esos nombres que escaseaban eran los que me resultaban más evocadores. Otro cuento más, abre comillas. Decidí pasar a la otra margen por todos los puentes de esta ciudad, famosa por ellos. Una ciudad pontificia. Empecé cruzando el río hacia el norte por el Puente de los Leones en Bellavista. En Santiago de León es frecuente encontrar muchas versiones de este animal y las parejas de piedra del puente, de piedra artificial, están apostadas simétricamente en ambas riberas, marcando el umbral abierto norte-sur y la condición especular de los frentes de un río urbano. De lado y lado el frente fluvial se había cuidado como la fachada más importante y más larga de todo el valle. Quiero perseguir esa condición en los cientos de otras calles que cuando tocan el borde se lanzan con sus naturalezas internas al paso del río, creando una colección única de tipologías, de puentes, a todo lo largo del cauce. A medio camino me gusta detenerme e imaginarme los barcos pasando por debajo. Me volteo y los veo alejarse por los confines del valle. Luego prosigo y con mi zigzagueante paseo sobre los pequeños puentes voy cosiendo indeleblemente la ciudad, norte-sur, sur-norte, norte-sur. Por decenas, como el de las Acacias y como el de las Mercedes, salvan la brecha fluvial, adornados con una fauna escultórica alusiva a los temas de sus barrios, farolas empotradas en sus barandas y anchas aceras. La ribera derecha y la izquierda, la rive gauche y la rive droite, son un largo balcón para contemplar Caracas. Fin de la cita. La abandonaba la ansiedad, prefería la ciudad sí sin visitarla en persona. Ya no deseaba poder llegar algún día a recorrerla completa, o abarcarla toda, o palparla de primera mano. Sin duda, hiriente e insatisfactoria realidad que tanto le había atormentado había perdido toda importancia. Bastaba con volver a echar un vistazo al plano a su lado, escudriñándolo con suficiente atención. Largo rato, hasta que un nuevo lugar perfilaba su nomenclatura y su memoria urbana con el hechizo suficiente. Entonces se dejaba caer de nuevo sobre sus espaldas y empezaba a viajar hasta él, hasta diseñarlo por completo. Toda la ciudad podía ser visitada. En todas partes era posible conseguir una idea que la transformase, un sueño que la convirtiera en algo sensible. Bastaba un nombre, bastaba un indicio, bastaba un buen edificio, o la memoria de algo que fue, o un recodo atractivo, o un simple detalle arquitectónico. Con su imaginación y el deseo fervoroso de poder pasear por la ciudad, había logrado ir poblando el plano de Caracas de bosquejos, ideas, proposiciones, proyectos y utopías urbanas. Así fue apareciendo un nuevo plano del valle, que completaba feliz desde el rincón de su habitación. Era el plano de una ciudad sublime, sin retroceso, sin retorno, imposible de destruir o revocar, en la que había terminado por habitar sin darse cuenta. Bueno, adelantan las personas que quieran conversar, preguntar, incluso entre ustedes. A mí me encanta porque